I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Bien, tal como dijimos en la clase pasada y en la que estamos grabando ahora también y estamos dejando la clase, hoy comenzamos una nueva unidad. Esta unidad ya terminamos el periodo que se llama Edad Moderna y comenzamos un nuevo periodo que corresponde a la Edad Contemporánea. Y no olvidarse, cuidarse y quedarse en casa. Cuando vemos, ¿no es cierto?, las pinturas que aparecen allí, una corresponde a la toma de la Bastilla, eso ocurrió en Francia, con eso se inicia lo que se denomina la Revolución Francesa, y la otra vista que aparece allí, o la otra pintura, perdón, que aparece allí, corresponde a una pintura de la derrota de los españoles en Tucumán, en el plano de lo que es el proceso de independencia de Argentina. ¿Cuáles son las semejanzas que tienen estas dos? Uno que ocurre en Europa y otro que está ocurriendo también en América. Básicamente es una idea que empieza a surgir durante este periodo o anterior, ¿no es cierto?, a la Revolución Francesa, es que se denomina la Ilustración. Vamos a ver o visualizar durante esta clase justamente eso, lo que hablamos de la Ilustración. ¿Qué es lo que es la Ilustración? A fines de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea según la periodización tradicional corresponde al periodo histórico posterior a la Edad Moderna y que se inicia con la Revolución Francesa industrial y que se extiende hasta la actualidad. Básicamente, algunos también plantean que es a partir de justamente este pensamiento la Ilustración, que se inicia la edad contemporánea, que se extiende hasta hoy día. Hoy día estamos en esa etapa, la edad contemporánea. Se inició en Europa una serie de transformaciones científicas, sociales, económicas, políticas y culturales. Dichas transformaciones se extendieron además a América y a otros lugares del mundo, por lo que se manifestaron en diversas formas y momentos, dependiendo del país o del continente. Estas transformaciones se produjeron durante el siglo XVIII y XIX y tiene su origen en el siglo XVIII europeo y el movimiento político e intelectual conocido como la Ilustración, que estaba influido con la idea humanista y el desarrollo científico del siglo XVII. Estas características del pensamiento vinculadas a la razón, se caracterizó por cuestionar las bases del pensamiento tradicional y los fundamentos políticos que regían hasta entonces. A partir de las ideas ilustradas, conceptos como libertad, nación, igualdad, soberanía, cobraron especial importancia en las discusiones filosóficas, incluyendo en las transformaciones políticas que se produjeron en Europa y en América. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos del humanismo al inicio de la edad moderna, comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, de que el hombre había dejado este concepto del teocentrismo de la Edad Media y se basó ahora en el concepto de centrar todo en el ser humano, por eso hablamos del concepto de antropocentrismo. Pues bien, allá al final entonces de este periodo que nosotros llamamos la Edad Moderna, comienza a surgir en base a este antropocentrismo, este concepto, ¿no es cierto?, de la razón, el uso de la razón por sobre todas las cosas, o sea, el uso del pensamiento. A partir de eso comienzan a cuestionar lo que era tradicional, estamos hablando del cuestionamiento a los conceptos religiosos, el cuestionamiento principalmente a los asuntos políticos, donde a cuestionar lo que era el rey absoluto, o el concepto, ¿no es cierto?, del absoluto del rey, el concepto de que su poder provenía de Dios. Todos comienzan a cuestionar y comienzan a plantear, entre otras cosas, en los conceptos de libertad, el concepto de nación, o comienzan a aparecer el concepto de independencia, lo que ocurre aquí en América, el concepto de igualdad, todos somos iguales, y el concepto principalmente que va a dar
un cambio muy brusco, ¿no es cierto?, a todo lo que se estaba planteando hasta ese momento, que es el concepto de la soberanía. En otras palabras, que el poder no reside en los monarcas o no está en los monarcas, sino que básicamente en el pueblo, que es el pueblo el que debe elegir a quienes les gobiernan. ¿De qué forma la idea de la ilustración cuestionaba el orden social existente? Es un poco lo que vamos a visualizar también ahora. Vamos a ver el siguiente documento. Dice, la ilustración constituye en síntesis del espíritu europeo de la época, basada en la sustitución de la tradición por la luz de la razón. Volvemos al pensamiento, ¿no es cierto?, al concepto del pensar y la razón. La ilustración supone, por lo tanto, una actitud global que envuelve una concepción de vida cuyo centro es el ser humano. Volvemos, ¿no es cierto?, al concepto del antropocentrismo, independizándose de las tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales, algo que ya le había comentado anteriormente, y poseído de una fe en sus propios medios, razón y ciencia, que le permite resolver los problemas de la existencia y dominar la naturaleza, lo que se concreta en el humanismo optimista y progresivo. Cuando nosotros hablamos al inicio de los tiempos modernos, si bien es cierto, el ser humano era el antropocentrismo, pero seguía ligado a la religión. A partir de ahora, o a partir de estas nuevas ideas de la ilustración, se aparta notablemente de la tutela religiosa. Por lo tanto, ya busca el origen de muchas cosas a partir de los conceptos científicos. Este es un documento de Virginia León, que es una historiadora española que se ha especializado en el periodo final de la Edad Moderna. La Ilustración fue un movimiento importante para para la rivalización de la filosofía y para dar las primeras bases a las futuras disciplinas como la antropología. Por lo mismo, no ha sido estudiada solo desde la historiografía, sino que también desde diversas áreas humanistas y de las ciencias sociales como la ya nombrada, en otras palabras, ¿no es cierto?, la antropología. La ilustración entonces va a ser un movimiento mucho más extenso, lo que va a permitir, entre otras cosas, un desarrollo de la ciencia, un desarrollo de la filosofía, un desarrollo de otras áreas del ser humano, del comportamiento del ser humano, no ser estudiado solo como ser humano, sino ser un ser cultural, vale decir, un ser antropológico. Vamos a ver una línea de tiempo para ver algunas cosas que se desarrollan en este periodo. En primer lugar, ¿no es cierto?, en 1690, la publicación y ensayo sobre el gobierno civil de John Locke en Inglaterra. Se dice que es el padre de todo esto, pero aún no está la ilustración. La ilustración se va a desarrollar básicamente en Francia, pero ya en 1690, John Locke hace su primer escrito sobre lo que podría ser a posteriori la ilustración. Van a pasar muchos años para que se empiecen a aparecer, ¿no es cierto?, los primeros escritos ya desarrollados por la ilustración, ya en 1738 la publicación de Elementos de la filosofía de Newton de Voltaire en Francia. Si yo les decía, ¿no es cierto?, aparecen elementos científicos y aparece ya Newton. Luego tenemos en 1748 la publicación del Espíritu de las Leyes de Montesquieu en Francia. Luego tenemos en 1751 se publica la primera enciclopedia en Francia, considerando el inicio de la ilustración. Los enciclopedistas van a ser muy importantes porque tratan de ubicar en libros todo el conocimiento. Bueno, hoy día es muy difícil, ¿no es cierto?, poner todo el conocimiento en una enciclopedia, pero en ese momento se trataba de poner todo el pensamiento del ser humano en una enciclopedia, y de ahí, ¿no es cierto?, que aparece este concepto de enciclopedista. Esto ocurre ya en Francia. Entre 1760 y 1790 aparecen las primeras experiencias del despotismo ilustrado en los países como Austria, Suecia, Portugal, Prusia y Rusia. ¿Qué significa el despotismo ilustrado? Significa que los reyes, los monarcas, toman la idea de la ilustración para hacer beneficio en pro del pueblo, pero sin que este pueblo
tomase ninguna determinación. De ahí, ¿no es cierto?, aparece el concepto de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo esto significa que darle al pueblo supuestamente lo que ellos necesitan, pero que sí que el pueblo opine. En 1762 se va a publicar el Contrato Social de Rousseau en Francia. El contrato social básicamente habla de esta soberanía que reside en el pueblo. En 1775 se inicia el movimiento de la independencia de Estados Unidos, que toma la idea, entre otras cosas, la idea de la Ilustración y que culmina con la independencia de este país. En 1789, que es la culmine de todo esto y el inicio, para algunos, ¿no es cierto?, de lo que se denomina la edad contemporánea, que es el 1789, el 14 de julio de ese año, la denominada toma de la Bastilla e inicio de la Revolución Francesa. Al mismo año, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. A través de una asamblea entonces nacional se va a aprobar lo que va a ser la Constitución, pero lo más importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que vamos a ver en las clases que siguen. Entonces, esto es más o menos, ¿no es cierto?, la cronología de lo que es la Ilustración, perdón, y que culmina con la Revolución Francesa, pero eso, la idea, ¿no es cierto?, aún se mantiene, o este pensamiento ilustrado aún se mantiene, por eso todavía seguimos en lo que denominamos la edad contemporánea. Vemos acá una ilustración portada de elementos de filosofía de Newton en 1738, obra de los filósofos ilustrados Voltaire y Émile Chatelet, explicaron los principios básicos de los descubrimientos científicos de Newton en diversos ámbitos con el fin de difundir este tipo de conocimiento entre la población. Sí, podría ser, ¿no es cierto?, Newton, lo que es, hablamos del planeta Tierra, del origen, y todo lo que se va a plantear, ¿no es cierto?, Newton en todas sus investigaciones científicas. Dentro de la investigación, ¿no es cierto?, existe la experimentación y eso va a ser fundamental para el desarrollo científico. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el pensamiento ilustrado? La Ilustración entonces fue un movimiento político e intelectual inspirado en la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia, que se difundió en Europa durante el siglo XVIII. El origen de este pensamiento ilustrado se vincula al humanismo, que ya habíamos explicado en clases anteriores en lo que era el humanismo, y la revolución científica del siglo XVII, pues eran continuadores de la idea del desarrollo de la ciencia. Era posible sentar las bases para el progreso de la humanidad. En otras palabras, está relacionado el humanismo además con lo que se llama la primera revolución industrial, que comienza en Inglaterra, esta revolución industrial con la creación de maquinaria, etcétera, con el avance de la ciencia, pero a esto, ¿no es cierto?, se une entonces la idea de un pensamiento distinto de lo que se estaba dando ahí en este momento, por eso hablamos de pensamiento filosófico, y que se empieza a hablar de la tolerancia, la igualdad, la libertad, la justicia, la soberanía popular, etc. Para el Ilustrado, el ser humano podía mejorar su entorno social mediante el uso de la libre razón, principalmente, o el principal instrumento para generar la crítica social, vale decir, la razón y la política. Si nosotros pensamos o lo actuamos hoy día, el año pasado se levanta todo un movimiento social en nuestro país. Ese movimiento social, ¿no es cierto?, tiene relación con esto. ¿Por qué? Porque el principio de la razón está allí, ¿no es cierto?, el cuestionar, en el fondo el cuestionar lo que se estaba haciendo, cuestionar las leyes, cuestionar algunas cosas, y ello, ¿no es cierto?, nos llevó a cuestionar, entre otras cosas, la actual constitución que tenemos en nuestro país. Por eso también va a haber un proceso que se inicia el 25 de octubre, con definir, ¿no es cierto?, si queremos o no queremos una nueva constitución. Y por eso, ¿no es cierto?, aparece la crítica social. Empieza, ¿no es cierto?, a cómo estamos socialmente en relación, ¿no es cierto?, a las clases
la clase media, los más desposeídos, una crítica, ¿no es cierto?, a los que tienen más, una crítica también a la política, a tal como se está planteando hoy en día por la política. Pero estos conceptos que hoy día estamos manejando y que de alguna manera estamos cuestionando, nacen justamente en este periodo con la Ilustración. Anterior a eso, y durante la Edad Media, nadie cuestionaba nada. Y además, el que cuestionaba lo mataban, pero eran muy pocos los que se atrevían a cuestionar. Ahora, de este modo, combatir la ignorancia y la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Es la forma de gobierno en la cual el gobernante ostenta el poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. Lo que esperaba en ese momento era reyes con el poder absoluto. ¿Qué significa poder absoluto? El rey mandaba, o sea, el rey tenía el poder ejecutivo, el rey hacía las leyes, o sea, tenía el poder legislativo, y el rey hacía cumplir las leyes, o sea, el rey tenía el poder judicial. Los tres poderes de un Estado concentrados en una sola persona. ¿Qué van a plantear los ilustrados? Van a plantear, ¿no es cierto?, la división de los poderes del Estado. La razón era concebida en una facultad distintiva de los seres humanos, por medio de lo cual se dotan del intelecto. ¿Qué es el intelecto? La facultad de la mente que posibilita el aprendizaje, la comprensión, el razonamiento, la toma de decisiones y la formación de una idea determinada de la realidad. Vale decir, el uso del intelecto es importantísimo, ¿no es cierto?, para darse cuenta, primero para aprender, para entender lo que está ocurriendo, para razonar, para cuestionar. Aparecen, ¿no es cierto?, los conceptos de libertad. Y cuando hablamos de libertad, hablamos de la libertad de opinar, la libertad de decidir, el concepto de comunicación, o sea, de comunicarnos y que no exista un veto o una censura a lo que se plantea. Y la forma de elaborar el pensamiento, por lo tanto, constituía la base, el principal de la vida de la sociedad propia de la modernidad. Y cuando estamos hablando de modernidad, ya no estamos hablando de la edad moderna, sino que estamos hablando, ¿no es cierto?, de periodo actual que se denomina edad contemporánea. Veamos, sigamos viendo, ¿no es cierto? Dice la difusión del pensamiento. ¿Qué es lo que es la difusión? El llevar este pensamiento se vio favorecida por la expansión de la imprenta que había sido creada mucho antes. Ahora, ¿no es cierto?, va a permitir que se impriman los libros, las ideas y llegue a un mayor número de personas, que permitió bajar los costos de producción y aumentar el número de ejemplares en cada publicación. También el arte y la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda fueron espacios que ayudaron a la difusión del pensamiento ilustrado, que significa muchos de estos ilustrados escriben en los periódicos, por lo tanto allí están propagándose su idea. Los libros, la literatura, están propagando su idea. Las caricaturas, ya vamos a ver algunas caricaturas en imágenes para poder entender esto, cómo estas ideas se comienzan a propagar. Las publicaciones se diversificaron, libros, panfletos, periódicos, pintura, etc., que ampliaron la difusión de la idea ilustrada a sectores de la sociedad que antes o hasta entonces habían estado excluidos del debate intelectual. Estamos hablando gente de no solo aquellos que tenían acceso a la educación, los que más tenían más recursos, sino ahora la clase media que recién comienza a surgir un poco más urgente, y también a la gente de menores recursos que sabía leer y escribir. A ellos también empiezan a llegar esta idea. De hecho, cuando hablamos de la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, es el pueblo el que se levanta, es el pueblo que se levanta con los elementos que ellos tenían, las herramientas que utilizaban para su trabajo, y se van a tomar la Bastilla. La Bastilla es una cárcel y que en el fondo encerraba todo lo que era esta idea, ¿no es cierto?, del despotismo, estas ideas de estos reyes o estos monarcas absolutos, de que todo aquel que tenía una idea contraria era apresado y era llevado a esta cárcel. Y por lo tanto, la toma de la Bastilla significó liberar a todos aquellos intelectuales y opositores al rey, liberarlos para iniciar entonces esta revolución. ¿Qué características tenía la idea de razón que dependían de los pensadores ilustrados? Veamos este documento de Nicolás
Condorcet. Llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan a otro Señor que su propia razón. La igualdad de la instrucción corregirá la desigualdad de las facultades. En efecto, sería el crecimiento del bienestar para todos. Este es Nicolas Condorcet, fue un filósofo, científico, matemático francés, en que se destacó por su participación en la Revolución Francesa. ¿Qué le está planteando allí? Es decir, ¿no es cierto?, que ya no van a haber más tiranos sobre la tierra, que ya los monarcas absolutos van a desaparecer, de tal manera que la libertad va a llegar a todo el planeta, y eso más o menos lo que ocurre hoy en día en el mundo, aun cuando, ¿no es cierto?, existen muchos países que aún existen tiranos, que aún existen los personajes o religiones que someten a prácticamente a países enteros y que no tienen la libertad de opinar o decir, o hacer uso de su razón. Pero hoy día en la gran mayoría del mundo, por lo menos el mundo que llamamos occidental, existe esta libertad para todos. El otro documento, o los otros documentos, uno de Immanuel Kant, Crítica a la razón pura. Nuestra época es de modo especial la de la crítica, todo se someterá a ella, pero la religión y la legislación prenden del ordinario escapar a la misma. La primera a causa de su santidad, la religión, y la segunda a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo despiertan entre sí misma sospecha justificada y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir a un examen público y libre. Entonces, lo que está planteando allí, ¿no es cierto?, que el cuestionamiento es, o la crítica es a todo sistema, que escapa, dice, la religión, pero dice que va a llegar un momento en que no puede escapar ni a la legislación, pretender lo ordinario, en otras palabras, a las leyes, también se empiezan a cuestionar las leyes. Entonces, eso es lo que está planteando Immanuel Kant en relación a la crítica y a este cuestionar del todo. El otro documento dice: la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella, sin la tutela de otro. Supérese, alúdese, atrévase a pensar, ten valor de servirte de su propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Es otro concepto, ¿no es cierto?, de Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de la ilustración, considerado uno de los pensadores más influyentes de la época moderna y contemporánea. ¿Qué es lo que está planteando Kant? Está planteando, ¿no es cierto?, de que por mucho tiempo el hombre en esa época fue guiado, o sea, otros decidían por él, por el ser humano. Lo que está planteando Immanuel Kant es, no, llegó el momento en que tú pienses por ti mismo, que no otros piensen por ti. Ten el valor, ¿no es cierto?, de tu propia razón. Y aquí, ¿no es cierto?, el tema de la ilustración, o sea, tú decides, tú piensas por ti, no tienen por qué pensar otros por ti. Si nosotros pensamos en los movimientos que se están dando en nuestro país, justamente es eso. No tienen por qué algunas autoridades, sean del color que sean, estén pensando por uno. Es uno el que tiene que atreverse a pensar, es uno el que tiene que decidir su propio destino. Aquí hay otra figura, es una pintura de David Jacques Louis, Juramento en el juego de pelota. David Jacques Louis, entre 1748 y 1825, fue un pintor ilustrado francés. Con sus obras intentaba representar un orden político y social regido por la razón. Participó también en la Revolución Francesa, realizando la propaganda y diversas obras que plasmaron ese periodo. Esta pintura, por ejemplo, retrata un simbólico juramento de la Asamblea Nacional en el año del inicio de la Revolución Francesa.
Le explico un poquito para que puedan entender. Resulta que en ese momento existían tres clases sociales, o tres grupos, básicamente, que era la aristocracia, la, el otro grupo, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la iglesia, y un tercer grupo que se denominaba el tercer estado, o estado llano, que estaba conformado por una diversidad de población, eh, estaban los campesinos, estaban los artesanos, y básicamente estaba la burguesía, que era una clase muy fuerte económicamente, pero no tenía ningún poder político. Quienes pagaban impuestos eran solo la clase, el tercer estado. Los otros estaban exentos de pagar impuestos, pero eran los que tenían la propiedad de la tierra y tenían otros recursos. En Francia se realizó entonces una asamblea por el rey para que los otros estamentos, así se denominaba, también pagaran impuestos. No se llegaron a ningún acuerdo y frente a esta situación, el tercer estado o estado llano se va a retirar de esta asamblea y se reúnen en un salón que se jugaba pelota y en este salón entonces ellos van a crear la asamblea, una nueva asamblea, que es la Asamblea Nacional. Y con esto dan inicio, ¿no es cierto?, en términos políticos, por así decirlo, a lo que va a ser la Revolución Francesa. Esta ilustración es muy decidora con lo que respecto a que estaba hablando. El personaje que aparece acá aparece, ¿no es cierto?, muy gastado eh, y es lo que representa el tercer estado o el estado llano. Sentados sobre él está el clérigo, o sea, los sacerdotes, y la nobleza a su espalda. Esta situación, ¿no es cierto?, en el fondo es quien lleva todo el peso son ellos, quien paga los impuestos son ellos, y los otros no pagan impuestos, viven prácticamente a costillas de ellos. Esta caricatura política nacieron en Francia durante el siglo XVIII, desde entonces se le ha utilizado para criticar y denunciar a través de la sátira y del humor diversos aspectos del sistema político social de cada país. De hecho, aquí en Chile también, ¿no es cierto? Muy famoso fue en los años 50 una revista que se llamaba Topaz, que justamente criticaba, ¿no es cierto?, de una crítica social estas caricaturas. A veces nosotros encontramos en algunos periodos estas caricaturas para criticar las situaciones que se está viviendo. Hoy día a lo mejor no usamos caricaturas, hoy día utilizamos los face, ¿no es cierto? Aparece una imagen y le ponemos allí para criticar algunas situaciones sociales en que estábamos viviendo el país. La otro documento que aparece ahí es la primera página de la Aurora de Chile, que fue el primer periódico que se creó en nuestro país. De alguna manera ya lo hemos visto durante la época de José Miguel Carrera. No era un gran periódico, era solo una página, pero si nosotros leemos lo que aparecía en la publicación de este primer periódico, son las ideas de la ilustración. Dice en su primera, dice, este ya no es nuestro poder, el grande del precioso instrumento de la ilustración universal, la imprenta. Ya está hablando, ¿no es cierto?, del uso de la imprenta como para llevar la voz de la razón y de la verdad, se oirán entre nosotros. Después del triste e insufrible silencio entre siglos, está hablando la época, ¿no es cierto?, de la dominación española sobre América, en aquellos siglos de opresión, de barbarie y tropelía. Sócrates, Platón, Tulio, Séneca, son unos filósofos, hubieran sido arrastrados a las prisiones y los escritores más célebres de Inglaterra, de Francia y de Alemania hubieran perecido sin misericordia entre nosotros. Siglos de infamia y de llanto. La sabiduría os recordará con horror. ¿Qué está diciendo allí? En esta página, ¿no es cierto?, de la Aurora de Chile, está hablando de todo el periodo de la época colonial que ya vimos, ¿no es cierto?, en clases anteriores, que no habían expresiones, no podía expresar nada y que aquel que lo hubiese expresado era justamente llevado a juicio. En otras palabras, los grandes pensadores de la época antigua y los grandes pensadores de Francia e Inglaterra también les hubiese ocurrido lo mismo en este periodo aquí
en América, cosa que sí ocurrió después de cuando nosotros como Chile vivimos un periodo, ¿no es cierto?, que en algún momento ya hicimos en nuestra clase que se llamó la Patria Vieja, y después que fueron derrotados los patriotas de aquella época por los españoles. ¿Qué es lo que ocurrió cuando los españoles vuelven al poder? Hay persecuciones, hay muerte, hay censura. Por supuesto, este diario la Aurora ya no pudo existir. La Aurora de Chile, como decía, fue el primer periódico de Chile inaugurado en el año 1812, en pleno proceso de independencia y, por supuesto, tomando la idea de la Ilustración. Pues bien, eso es más o menos lo que corresponde a esta clase, y vamos a ver cuál es la pregunta o las preguntas que tienen que desarrollar. La primera pregunta dice, ¿qué críticas plantean las fuentes de la sociedad de la época? ¿Cuáles son las críticas que plantean? ¿Creen que algunas de ellas son aplicables en la actualidad? Fundamentalmente, creo que ya un poco lo dije durante el desarrollo de la clase. Se plantea, ¿no es cierto?, el tipo de gobierno, se plantea lo político, la idea de cómo se nos gobierna. ¿Son aplicables algunas de ellas? Creo que durante el desarrollo también les expliqué y les puse como ejemplo. ¿Qué elementos fueron importantes para la difusión del pensamiento ilustrado? Básicamente, ¿no es cierto?, el uso de la imprenta, y a través de la imprenta vimos esto, ¿no es cierto?, los libros, los panfletos, los periódicos. ¿Cómo se refleja esto en la fuente, tanto escritas como visuales? Está, ¿no es cierto?, esta fuente que aparece, ¿no es cierto?, el tercer estado llevando a los demás estados como el peso, los conceptos que plantea la Aurora de Chile. Eso es más o menos lo que deben hacer para esta clase. Y este video también lo voy a subir a YouTube, de tal manera que aquellos que no tienen acceso a las clases que hacemos habitualmente también puedan verlo en YouTube. Nos vemos entonces la próxima semana.